Queridas hermanas y hermanos, uno de los 4 profetas mayores de la Biblia es Ezequiel, cuyo nombre hebreo significa Dios es mi fortaleza. Él ejerció su ministerio entre los años 595 y 570 a.C., cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia después de la destrucción de Jerusalén. Como muchos contemporáneos, Ezequiel había nacido en Jerusalén, pero por el exilio ordenado por el rey Nabucodonosor para todos los judíos, murió en Babilonia. Ante el castigo de Dios por las infidelidades de su pueblo a los mandamientos y a la falta de justicia, otros profetas habían hablado de la responsabilidad del pueblo como pueblo. Pero Ezequiel habla ahora de la responsabilidad moral de cada individuo. Y su predicación yo creo que es muy actual en nuestro tiempo, en la que muchos que hacen el mal se escudan diciendo, es que otros también lo hacen, o que muchos también lo hacen, como si el hecho de que otros hagan el mal nos diera el permiso para que nosotros también actuáramos de esa manera. Ante este pensamiento que daña la conciencia, Ezequiel insiste en que no existiría el pecado del pueblo, la maldad del pueblo, si no existiera antes el pecado de cada uno de los individuos que lo forman. De esta manera, Ezequiel invitaba a la conversión personal y tenía mucha razón, porque al final de nuestra vida no se nos juzgará por los pecados o méritos del pueblo, sino por nuestras propias acciones, las acciones personales, individuales. Ezequiel predicó utilizando algunas visiones o imágenes, como una en la que veía un campo de huesos secos que poco a poco iban recuperando su carne y se convertían en personas que se levantaban con vida. Esta imagen del campo de los huesos secos fue la primera que profetizó la resurrección de los muertos, porque en el tiempo de Ezequiel todavía no se creía en la resurrección. La imagen que escuchamos hoy en la primera lectura compara al pueblo de Israel con un árbol. Lamentablemente, ese árbol fuerte y robusto perdió toda su fuerza y seguridad por haberse alejado de Dios, y por ello fue exiliado, arrancado de Jerusalén y trasplantado en una tierra de paganos, una tierra extraña llamada Babilonia. Sin embargo, Ezequiel anuncia que si los judíos se convierten, Dios hará que el pueblo sea como un renuevo, como una rama del árbol que será regresada y plantada en la montaña más alta de la ciudad sagrada de Jerusalén. Con estas palabras, Ezequiel da esperanzas al pueblo de que, no obstante su gran pecado, Dios lo perdonará y por su misericordia le dará una nueva oportunidad. Y de hecho eso sucedió. El pueblo pudo regresar del exilio de Babilonia a Jerusalén por la misericordia de Dios. Hasta aquí la parte histórica de la lectura, pero ¿cómo podemos adaptar esta primera lectura a nuestra vida? Podríamos hacerlo preguntándonos cuántas veces nosotros hemos actuado como ese pueblo rebelde y desagradecido ante Dios. Y no solo ante Dios, sino también ante las personas que nos brindan su confianza. Al ser humano se le suele olvidar con facilidad todos los beneficios, ayudas y bendiciones que recibe, o bien se siente tan merecedor de ellas que no las agradece y responde con indiferencia, ofensas o con una actitud desagradecida. Esto lo podemos ver desde el hogar, donde la pareja responde negativamente a la pareja, donde los hijos responden en forma negativa, ofensiva a sus padres, o también en la escuela, en el trabajo y en muchas otras partes, creyendo que padres, maestros, compañeros de trabajo, etcétera, siempre tendrán paciencia y soportarán todo, pero no es así. En muchas ocasiones, así como lo hizo Dios, que puso un alto, la pareja
Los padres, maestros, compañeros de trabajo y amigos se cansan de nuestra falta de respeto, de nuestra infidelidad, de nuestras ofensas, de la falta de gratitud y nos mandan a el exilio, fuera de su vida, fuera de ese lugar u oportunidad que sentíamos seguro, segura para siempre, pero que en realidad no lo merecíamos. Sí, es frecuente que las personas perdamos algo o a alguien valioso por nuestra falta de conciencia, fidelidad, agradecimiento, etc. A propósito de los resultados de las elecciones de la semana pasada, en la que el grupo antes mayoritario perdió millones de votos, yo escribí una oración que decía así: Señor, ayúdanos a entender que cuando se pierde algo, puede ser por descuido, soberbia, infidelidad, engaño, excesiva confianza, poca humildad, falta de respeto, falta de escucha o diálogo. Ayúdanos a ser fieles, cuidadosos, respetuosos y constantes con lo que pones en nuestras manos. Amén. Esta oración nos invita a entender que todo lo que podemos llegar a tener, como el cariño y respeto de nuestros familiares, las pertenencias, los seguidores, etcétera, deben ser tratados con respeto y cuidado, porque de lo contrario los podemos perder. Eso es lo que se ve en las elecciones de todos los tiempos, como la que acabamos de vivir. Quien no lucha y se esfuerza por respetar y ser fiel a sus seguidores, termina perdiendo. Y quien hace lo contrario puede obtener reconocimientos. Por eso, nadie se debe de confiar y debe de esforzarse cada día en dar lo mejor, no lo peor de sí. Entre la elección de un sexenio y otro, podemos ver de repente que hay personas o partidos que piensan que ya no tienen que hacer nada por seguir atrayendo a sus seguidores y se confían. Y lo mismo sucede en la familia y en el trabajo y en otras partes. Y entonces se puede perder todo. De hecho, este exceso de confianza, esta falta de fidelidad, esta falta de respeto, esta soberbia y actitud desagradecida es la que hizo que el pueblo de Israel fuera exiliado de Jerusalén a Babilonia como consecuencia de sus actos, porque nuestros actos siempre tienen consecuencias. En muchas ocasiones, el que alguien nos saque de su vida puede ser para siempre y no siempre se nos ofrece una segunda oportunidad. Perder algo, perder a alguien, perder oportunidades, cargos, puede ser muy doloroso, pero aún en esos casos se puede aprender si se tiene sabiduría e inteligencia. De lo contrario, no. Existen personas que pierden y lejos de cuestionarse la causa seria, prefieren inventar que todo mundo está en su contra, que ellos están bien, son perfectos, pero los demás les hicieron una mala jugada, como aquel hombre que perdió a su pareja por haberle sido infiel. Y él decía, no, es que mi esposa no me comprende, es que fue muy dura. Así es la gente que no quiere entender sus errores. Esa forma de reaccionar no lleva a nada bueno. Imagínense a un equipo de fútbol que no reconoce sus errores en el juego cuando pierde. Imaginen a un empresario o comerciante que no reconoce sus carencias, la calidad de sus productos y horarios de servicio y les echa la culpa a los compradores. Imaginen a un sacerdote que no reconoce las deficiencias en la pastoral o en la organización de su parroquia y le echa la culpa a los feligreses de que su iglesia esté vacía. Imaginen a un gobernante que prefiere echar la culpa a los gobernados o a sus antecesores en lugar de reconocer con humildad sus carencias, sus malas estrategias o bien sus malas actitudes. En todos los casos
no puede haber corrección ni cambio, ni el aprendizaje que todos debemos de tener cuando cometemos errores, cuando no se analizan las causas, cuando no se reconocen con humildad y cuando no se enmiendan. Pues lo mismo sucedió con el pueblo de Israel, cuando fue llevado al exilio. Inicialmente, aquel pueblo no reconoció sus fallas o pecados y por eso el exilio se alargó. Fue hasta que cada uno reconoció sus faltas, se arrepintió, pidió perdón e hizo el propósito de enmienda cuando Dios les dio una nueva oportunidad. Con esto aprendemos que podemos equivocarnos, pero cuando esto suceda, lo que debemos hacer es no culpar a otros o negar los errores, sino aceptarlos con honestidad y corregirlos buscando las formas o métodos para no volver a equivocarnos. Dios no se cansa en darnos una nueva oportunidad, pero nosotros debemos insistir y no debemos de cansarnos en corregir y mejorar nuestra vida. Y ya que Cristo nos habló de cómo una pequeña semilla, como la de la mostaza, con el paso del tiempo puede convertirse en un gran arbusto o árbol, así es la vida. Las cosas buenas y las cosas malas inician pequeñas y a veces, sin que nos demos cuenta, ya se hicieron grandes. Una buena acción constante se puede convertir en un hábito y a la larga en una virtud. Por el contrario, una mala acción constante se puede convertir también en un hábito y a la larga en un vicio. En este día podríamos preguntarnos, de acuerdo al Evangelio, ¿qué es lo que ha crecido más en nosotros, si el bien o el mal? ¿Qué aves o pájaros anidan en nuestras ramas? ¿Buitres que se alimentan de carroña o aves canoras que alegran con su canto? Y tomando en cuenta también la parábola de la semilla, ahora me dirijo a los niños que también merecen una palabra con este cuento que se llama Con paciencia. El padre Tomás descubrió que el pequeño Ricardo estaba triste en una banca de la iglesia. Le preguntó la causa de su aflicción. El niño confesó: me siento apenado con Dios porque no puedo ser perfecto. Estudié muy bien el catecismo e hice mi primera comunión, pero no he vuelto a comulgar porque he tenido fallas. El sacerdote le explicó: la perfección completa es imposible. Lo que sí es posible es ir mejorando día a día. El niño cuestionó al ministro: Padre, ¿usted no es perfecto? Tomás le contestó con sinceridad: no, reconozco que tengo limitaciones y cometo errores. Ricardo le preguntó: ¿acaso usted no quiere seguir a Jesucristo? El sacerdote le dijo: cometer errores o caer en alguna tentación no significa que no se quiera seguir a Jesucristo. Yo estoy convencido de las enseñanzas de Cristo y sin embargo, en ocasiones flaqueo porque mis fuerzas no son suficientes. El niño cuestionó: entonces, ¿cómo se puede avanzar en el camino de Dios? El padre sonrió y le dijo, como el burrito de la canción: unos pasitos para adelante y unos pasitos para atrás, pero siempre con el firme propósito de avanzar. Luego continuó: en mi infancia yo también deseaba ser perfecto, sin embargo, cuando descubrí que todos los días cometía algún error, comencé a desanimarme. Llegué a pensar que no valía la pena el esfuerzo. Afortunadamente, mi papá me enseñó que Dios conoce nuestras limitaciones y es paciente con nosotros. Él sabe que podemos mejorar poco a poco. Así, aprendí la importancia del esfuerzo cotidiano. Ricardo preguntó: aunque parezca poco. El sacerdote le puso un ejemplo. Mira, cuando alguien hace ejercicio constante, por pequeño que sea, quizás no descubra que sus músculos se van fortaleciendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, logra tener un cuerpo sano y fuerte. Pues lo mismo sucede con la vida cristiana. El niño preguntó: ¿eso significa que crecemos espiritualmente aún sin darnos cuenta?
El sacerdote asintió y le dijo: exacto, paulatinamente se acrecienta nuestra fe y nuestro conocimiento de Dios. Poco a poco aprendemos a ser más generosos y a dominar las tentaciones. Hacer el bien cuesta trabajo, pero podrás lograrlo. Quizás ahora no seas perfecto, pero con los pequeños esfuerzos de cada día te irás perfeccionando. El sacerdote abrió la Biblia y leyó lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. El niño comprendió la lectura y dijo con alegría: Dios siembra en nosotros una semillita que va creciendo poco a poco. El padre le dijo: así es, pero pon atención a lo que sigue. El sacerdote leyó: el reino de Dios es como una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Ricardo se puso más contento y expresó: actualmente soy como una semillita de mostaza, pero con esfuerzo seré cada día mejor. El padre Tomás concluyó: ten paciencia y no te desesperes. Recuerda que Dios conoce nuestras limitaciones, las tuyas, las mías, pero también nuestros esfuerzos. Y si alguna vez caes en tentación y cometes algo malo, arrepiéntete y pide perdón. Pero no dejes de comulgar, porque la comunión tiene el poder de dar fuerza para que las semillas pequeñas crezcan y se conviertan en grandes arbustos. Mientras más comulgamos, mientras más hacemos oración, esta semillita va creciendo cada día más. El niño agradeció a Tomás la lección y se dispuso a salir a jugar con sus compañeros. El sacerdote lo bendijo: bendizo, Señor, estas pequeñas semillas y haz que con tu bendición den mucho fruto. Amén. Así que creo que queda entendido. Esforcémonos porque la semilla de fe que Dios ha puesto en nuestros corazones dé el mejor fruto.